La historia fue así. Nuestra primera intervención en Radio Rebelde fue después de la huelga de abril. Los compañeros han referido que antes de la huelga de abril ellos transmitieron informes sobre los combates de Pino del Agua. Pero a mí me parece que todavía en aquella época Radio Rebelde no tenía muchos oyentes. Radio Rebelde. Atención, columna 2, Camilo, aquí está usted, Camilo, aquí está usted. Fidel era un hombre muy cercano a la radio. Fidel le gustaba la radio, Fidel amaba la radio, pero no lo digo yo, lo dice el propio Fidel Castro. La radio llega a Cuba, como ustedes conocen, en agosto de 1922 y Fidel nace en agosto de 1926. Por lo tanto, la radio cubana y Fidel Castro van a darse de manera muy paralela. El crecimiento de la radio en Cuba y el desarrollo de la vida de Fidel, el desarrollo político de Fidel, se van a dar de manera paralela en nuestro país. No había radio cuando yo era muchacho. Yo nací en el año 56, en el año 63, 64 yo vivía en un pueblito que está a 18 kilómetros aquí de la ciudad de Camagüey, y habían 4 o 5 radios en ese pueblo, que habían como 40, 50, 60 casas. O sea, yo conocía a todo el mundo que vivía en el pueblo y sabía dónde, en el círculo social, en mi casa mis abuelos que tenían dinero. Eran contados los radios. Ya después sí empiezan a aparecer radios chinos que entraron aquí al principio de los años 60, y la gente empezó porque tenía su dinerito y empezó a comprar radio, pero antes no era. Cuando daban juego de pelota, yo siendo muchacho, pues de béisbol, pues yo recuerdo en casa de determinadas personas, en el portal de la casa, en el jardín, ahí sentado oyendo la transmisión del juego de béisbol porque no tenían donde oírlo. Y entonces era el medio fundamental. Muchas personas sin gran poder económico podían hacer un esfuerzo y comprar un radio. O sea, ese es el medio de comunicación. Claro. Por eso es el que hay que utilizarlo. Hoy, cuando hablamos de la comunicación, hoy estamos hablando de las redes sociales, de los celulares, de las plataformas, esto y lo otro, y nadie habla de la radio prácticamente. Dice Fidel que lógicamente cuando él nace no hay radio en Virán, y que él recuerda que la radio llega a Virán cuando él tiene aproximadamente 10 años. Esa memoria que tenía Fidel dice que él recuerda que la radio llega cuando él tiene aproximadamente 10 años. Según Oscar Luis López, uno de los historiadores de la radio, dice que la radio, después que llega a Cuba en el año 22, ya para la década del 30 comienza un proceso de extenderse por el resto del país. Y Fidel recuerda escuchar en Virán el combate que se produce entre el boxeador norteamericano Joe Louis y el boxeador alemán Max Schmeling. Es decir, esto fue un combate muy trascendental. En su momento se le llamó la pelea del siglo, y este combate se produce en junio de 1938. Por lo tanto, ya para esa fecha hay un radio en Virán, y era un hábito de la época, de la madre, del padre, escuchar la radio ya en Virán. Es decir, ya Fidel, con apenas 10 años, está escuchando la radio. Que por cierto, esta pelea que Fidel escucha, que tuvo mucha trascendencia, no era una pelea cualquiera. Ahí se estaba dirimiendo los destinos simbólicos de la humanidad, porque es la pelea entre un boxeador blanco, de ojos azules, de raza aria, alemán y fascista, contra un boxeador negro norteamericano, que está peleando en defensa de todos los negros y de todos los que no son raza aria. Hay un combate muy político arriba del ring entre el fascismo y el resto de los aliados. Y todavía no ha comenzado la Segunda Guerra Mundial, pero se está a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de junio de 1938. Weighing 193, wearing purple trunks, outstanding contender for heavyweight honors, the former heavyweight title holder, Max Schmeling. Weighing 198 3/4, wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis. Estamos ahora mismo en la Comandancia General de La Plata del Ejército Rebelde.
Estamos ahora mismo a 1100 o 1200 metros sobre el nivel del mar. Esto está en lo más intrincado de la Sierra Maestra. Granma, Bartolomé Mazó, Santo Domingo, carretera La Plata. Es un lugar un poco difícil de acceso, pero las personas que están interesadas en llegar lo logran. Primeramente, el que empieza con la radio, Ernesto Che Guevara, en la Pata de la Mesa en 1957, el 17 de febrero de 1957 exactamente. Entonces empieza, como le dije anteriormente, con un mimeógrafo, una pequeña planta y una pequeña máquina de escribir, que fue la primera radio. Ya ahí empezaron a escribir lo que fue la segunda edición del periódico Cubano Libre. Ya, entonces, a partir de ahí empieza Ernesto Che Guevara a soñar con una radio más grande y que pudieran utilizar para comunicarse con los movimientos clandestinos y que toda Cuba y América Latina pudiera tener una vía de saber cómo era que se estaba desarrollando la guerra aquí en la Sierra Maestra, porque Fulgencio Batista, decía mucha información falsa sobre el ejército de Fidel Castro y las batallas que iban pasando. Tenían una radio, que era la radio cubana, y a través de ahí informaban sobre todas las batallas, pero todos los datos que daban eran erróneos. Ya decía que Fidel Castro había sufrido 30 muertos o 30 bajas y que el ejército de Fulgencio Batista había ganado. Entonces, ¿qué pasa? Si el ejército de Fulgencio Batista llega a saber la realidad de las batallas y todo lo que había pasado, ellos que estaban desmoralizados, iban a estar peor, más desmoralizados todavía, pero que estaban dejando en fraude a Fidel Castro y las personas en la ciudad ya iban como dejando de seguir a Fidel porque lo veían como un movimiento fracaso. Ya, entonces empieza Ernesto Che Guevara a comprar la radio. Primero empieza a comprar la radio por diferentes partes de Cuba. Manda a buscar la planta del generador en La Habana. En La Habana lo traen y fueron recolectando todas estas piezas por toda Cuba hasta que reunieron todos los equipos en Santiago de Cuba. La raíz de Radio Rebelde está en la Sierra Maestra. Así es, cubana 100%. Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde formando... En Santiago de Cuba, ya cuando estaban todos los equipos, los montaron todos en un jeep y lo movieron hasta próximo Voy Arriba y después cargaron todas estas cosas al hombro 17 kilómetros hasta la Pata de la Mesa, que era donde estaba la radio del Che. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacer las primeras transmisiones de radio. Esta radio tiene una característica y es que es una radio de ondas cortas de largo alcance. Entonces, de esta manera no llegaba muy lejos las transmisiones. Entonces, ¿qué se vieron obligados a? Una vez que mueven la radio para aquí, crean una estación de Movimiento 26 de Julio que estaba constituida no más que por radioaficionados en diferentes partes. Entonces, a través de los radioaficionados que tenían pequeñas antenas, iban rebotando y las transmisiones de estas radios se realizaban de 6 a 7, de 6 a 8 de la noche, dependiendo de las batallas si habían tenido. Entonces, ¿qué hacían? Cuando transmitían, los radioaficionados grababan en cintas magnetógrafas todas estas transmisiones. Entonces utilizaban algún programa para aclarar lo que es el sonido, aclararlo todo, y luego empezaban a transmitir entre ellos mismos y en la estación del 26 de julio transmitía, quedaba bajo las señales de las antenas de la radio de Cuba, y entonces esta radio, como era tipo una radio comercial, expandía toda su señal hasta Venezuela. En Venezuela estaba Radio Caracas, que era una de las radios más importantes en Venezuela, y a través de ahí Radio Caracas publicaba a las 11 de la noche, transmitía a las 11 de la noche. Entonces, esto mismo pasaba, que esta señal de radio quedaba bajo las antenas de todos los países de Latinoamérica, de diferentes radios, y a raíz de este momento se crea la cadena de la libertad. Esta era la radio que se hacía llamar por 7RR. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente, y entonces cuando transmitían, salía de primero, para identificar de dónde salía la transmisión de radio, de qué radio oficial era, decían 7RR. Y a raíz de ahí entonces se crea la cadena de la libertad, y de esa forma podían informar a todo el pueblo de Cuba y toda Latinoamérica que estaban en búsqueda de la verdad de lo que era la guerra de Fidel Castro aquí en la Sierra Maestra. Uno de los méritos de todo humano es trazarse metas cada vez más amplias. Hoy se cumplen
en el curso 1938 y 1939, en ese curso, Fidel participa en un concurso de radio y Fidel gana el primer lugar. Era un concurso de radio que era de poesía. Y Fidel dice, él lo dice después, muchos años después, que él no era buen poeta, todo lo contrario, que él gana más bien por su astucia política, porque además el concurso se daba por votación de las madres, porque el Colegio Dolores en Santiago de Cuba tenía una planta de radio que tenía muy poco amperaje y transmitía muy pocas cuadras. Entonces lo escuchaban generalmente los padres de los estudiantes. Y Fidel dice que él había hecho un poema muy malo, pero que él había hecho campaña con las madres de sus compañeros para que votaran por él. Y como en efecto, cuando se hace la votación, Fidel es el que más votos tiene, es el que gana el concurso, que se transmite por la radio, ya un Fidel que está hablando en la radio local. Pero Fidel dice que no, realmente él no tenía ningún lirismo, ni tenía ninguna calidad como poeta, que el otro muchacho sí era muchísimo mejor poeta que él. Bueno, de esta manera, Fidel Castro ya llega a La Habana. Vamos a hacer un avance un poquito en el tiempo. Y Fidel Castro, cuando llega a La Habana, lo primero es que encuentra las ideas más avanzadas de su época. Fidel, que es un muchacho rebelde, que es un muchacho que tiene vocación e intuición por las causas más justas, bueno, encuentra las ideas más avanzadas de su época y abraza la causa del socialismo. Pero Fidel encuentra en La Habana, entre otras cosas, que la radio es un medio muy popular. La televisión no ha surgido todavía y la radio es un medio muy popular. Fidel habla en la radio universitaria, incluso convoca huelgas. En el año 1947, cuando la muerte de Junco, Fidel convoca a una huelga. Hay una foto también de Fidel en la oficina del presidente de la FEU, que se ve en el fondo la foto de la radio. Pero dice Fidel que cuando muere Chivás, que se vela en el aula magna de la Universidad de La Habana, dice que ahí están todos los medios de prensa de la época, los planos y los radiales. Pero muchas personas de esa hora no quisieron dar declaraciones en la radio. Dice que Fidel se vio prácticamente empujado y le dio declaraciones a 15 o 20 emisoras de radio. Pero lo interesante de esto es que Fidel descubre que sus palabras habían tenido un impacto tremendo al día siguiente y que sus declaraciones estaban saliendo en todas las emisoras de radio. Por lo tanto, Fidel se da cuenta, y lo dice él, se da cuenta de lo importante que es la radio. Lo dice el propio Fidel. Y él lo dice así: me di cuenta lo importante que era la CMQ, la CMKC y el resto de las estaciones de radio. Ya llegamos al Moncada y hay un pasaje que no es muy abordado, es que una parte esencial de los planes del Moncada era la toma de la estación de radio de Santiago de Cuba. Fidel lleva a Mario Muñoz Monroy no por ser médico, sino por ser radialista. Y la presencia de Mario Muñoz Monroy en Santiago de Cuba, en los sucesos de Moncada, es porque Mario sabe de radio y él necesitaba un hombre que cuando se tomara la radio Cadena Oriental supiese de eso. Porque a mí me ponen en los equipos de las consolas y yo no entiendo eso, pero el que sabe de esos temas. Porque la estrategia esencial de Fidel era asaltar en Moncada, ocupar las armas, tomar, después que eso ocurriera, tomar la estación de radio y por la radio llamar al pueblo a que se sumara a la sublevación. Julio. El mes de julio. 7 RR. Claro. 7 Rebelde o Radio Rebelde. 7. Julio, Radio Rebelde. 7. Entonces Julio, ¿por qué Julio? Por el asalto a Cuartel Moncada. Claro, el 26. Ya, exactamente. El 26 de julio de 1953, que fue la batalla, que aunque fue un fracaso, fue uno de los combates más importantes porque fue una de las primeras luchas dirigidas por Fidel Castro armadas aquí en Cuba, y aunque fue un fracaso, fue una victoria, porque fueron a prisión, después a partir de prisión fueron exiliados en México, y esto le dio la oportunidad de reorganizarse y crear
el verdadero movimiento 26 de julio, que es cuando llegan al yate Granma. Sumo algo de ese 26 de julio, vos corregime, voy a contar lo que yo fui escuchando. Es el 26 de julio porque es un día después del gran día de carnaval en Santiago de Cuba, que es el 25 de julio. Santiago de Cuba se llena de cubanos y de cubanas que viajan incluso de diferentes partes de Cuba, y era la mejor manera de filtrar adentro de ese Santiago especialmente masivo a quienes iban a dar el asalto a la Moncada. Exactamente, así fue como surgió la idea, ¿no? Claro. Escogieron específicamente el 26 de julio precisamente por eso. El tema es que dentro de todos estos, del movimiento 26 de julio, dentro de estos soldados, habían muchas personas que eran reconocidas que el enemigo lo estaba como en búsqueda o captura, entonces a través de diferentes manifestaciones que habían sido líderes. Entonces la única forma de poder escabullirse y poder entrar a Santiago de Cuba era de esa forma. O sea, 25 de julio, un Santiago lleno de personas de todo el país. En ese momento la guardia de Fulgencio Batista no iba a estar controlando, porque o sea, muchas personas que iban a hacer custodiar los lugares más importantes. Entonces así lo hicieron, de esa forma se filtraron en Santiago de Cuba, reconocen a Fidel Castro, fracasa el asalto a Cuartel Moncada, porque una de las cosas es que reconocen a Fidel Castro cuando iba entrando en una máquina. Empieza a fallar todo se vuelve un total desastre. Pero bueno, todos fueron tomados prisioneros y esto le dio chance a Fidel Castro. En el juicio se convirtió de acusado en acusador. Ya entonces empieza a denunciar todos los crímenes de Fulgencio Batista. Soy Fidelita y estaba en la tierra de... Oye, Batista. Soy Fidelita y estaba en la tierra de... Cuando yo vaya pa' afuera, voy a agarrar los chivatos. Cuando yo vaya pa' afuera, voy a agarrar los chivatos. Le voy a arrancar la cabeza como se le arranca un gato. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Oye, Batista. Soy Fidelita y estaba en la tierra adentro. Batista tengo un ruñao, porque se parece un sapo. Batista tengo un ruñao, porque se parece un sapo. Es porque ahora Fidel se le ha puesto un poco guapo. Cuando él hablaba de la importancia de que Fidel le dio a la radio, que organizó, que indicó que todos los frentes de guerrilleros que se crearan debían tener su radio. Aquí también se dio en Camagüey, cuando se creó el Frente Guerrillero en Camagüey, también los rebeldes, o sea, los combatientes del ejército rebelde que dirigía Fidel Castro, pues también hicieron gestión y llevaron al monte plantas de radio para transmitir. Y se comunicaban con las plantas, porque estas plantas de radio cumplían dos funciones. Una, a los ciudadanos, divulgar lo que pasaba, y otra era comunicarse con la Sierra Maestra. O sea, hoy lo sabemos más fácil. Hace 60 años era, no sé cuánto podía haber de dominio. No puede haber movimiento guerrillero sin que esté vinculado a las masas, sin que esté vinculado a los habitantes que viven en esa zona. Como no puede haber guerrillero en una zona donde hayan personas que sirvan de comunicante al enemigo. Eso es un principio en la guerrilla, que aquí en Cuba le decimos a los que comunicaban al enemigo, al ejército de Batista, cualquier cosa le decíamos chivato. Y las indicaciones, cuando venía una indicación a un pelotón para operar en una zona, entre esas indicaciones estaba limpiarla de chivato. Entonces, Fidel, que es el estratega, y no es porque convertirlo en un dios, pero verdaderamente es el estratega de esto, y las decisiones fueron acertadas. Uno de los principios de él es que hay que ganarse el apoyo campesino. Y eso fue fundamental desde antes de llegar en el Granma y después del Granma. Y entonces la actitud del ejército rebelde, de los combatientes del ejército rebelde, incluso la persecución que hicieron los combatientes del ejército rebelde a aquellas personas que se hacían pasar por miembros del ejército rebelde, que pedían dinero, que incluso hay casos de personas que pedían dinero, cogían alimentos para después pagarlo a un campesino, un cerdo, o incluso que violaron. Todas esas personas estaban condenadas a muerte por el ejército. O sea, la justicia, eso eran condenados a muerte. Se le hacía un consejo de para probar si es verdad, y la pena era de muerte, porque además en esos lugares no se puede tener prisiones para tener detenidos, y entonces eso era pena de muerte. Y lo otro es las medidas del principio de apoyo a los campesinos y de respeto a la propiedad de los campesinos y obreros agrícolas. Eso fue fundamental, y claro está, el programa de lo que se iba a hacer desde el poder, de la revolución, porque si usted no
convence a esas personas humildes, pobres, necesitadas de determinadas razones, que si usted llega al poder, usted va a resolver ese problema, usted no se puede ganar el apoyo. Y por otra parte está la actitud de la dictadura, la actitud de los explotadores, que era contrapuesta, y entonces eso logra la sincronización entre Fuerzas Armadas del Ejército Rebelde y la población del campo. Estamos hablando del año 50, la década del 50. En ese momento la radio era dominante, también estaba lo que ustedes llamaban la prensa plana, pero hay que ver si llegaba la prensa plana a esas zonas del país. Sí, exactamente. Y lo otro es las personas que sabían leer. Claro. Las personas que sabían leer. Yo le pregunté al papá mío una vez, que nació en 1927, yo le pregunté una vez, oye, y hablando de las películas, y entonces él que es un bodeguero, simplemente no tenía formación cultural, nada, y digo, pero las películas argentinas y mexicanas, y él me dice, bueno, pero es que las otras gente que iba al cine, si le ponían una película norteamericana no la veían, porque no podían leer la traducción, y entonces, claro que en Cuba lo que se veían fundamentalmente era películas mexicanas y argentinas. Ante la nueva mentira, ante el disfraz de la patraña, hay que recordar la historia vivida en una tarde de primavera. Los que no pueden perdonarlo, los imperialistas, la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Seguimos por el mismo camino que iniciamos. Bueno, este relato es un relato que hace uno de los integrantes del Quinteto Rebelde, el grupo musical, cuando actúan por primera vez en combate, ya el día 28 de junio de 1958, que fue la primera batalla de Santo Domingo. Ya, entonces, ellos se sitúan al lado de la calibre 50, la única calibre 50 que tenía el ejército de rebelde, dirigida por Braulio Coronú, el mejor tirador del ejército rebelde. Entonces cuentan que Fidel Castro les da un pequeño generador, las speakers de la radio, ya, y un micrófono. Entonces ellos tenían que cantar todas estas canciones ofendiendo al enemigo y motivando las columnas del ejército rebelde. Entonces cuentan que a medida que iban cantando, sentían los morteros como explotaban a los alrededores de ellos, y entonces en un momento estaban tan asustados que Braulio Coronú les indica que se escondan, y habían 2 soldados que estaban cavando una trinchera para esconderse, y una vez que terminan, se cuelan los del Quinteto Rebelde ahí, y entonces dicen los soldados, nadie sabe para quién trabaja. Al final tuvieron que tenderse al lado de la trinchera que habían hecho. Entonces en el micrófono se queda uno de los locutores de radio, no recuerdo exactamente el nombre. Entonces, a medida de que iban disparando, iban lanzando y explotando los morteros alrededor de ellos, donde estaba el micrófono, decía el locutor de radio, bueno, ahora van a sentir el cantido de la 50. Dispara, Braulio. Entonces empezaba la ametralladora calibre 50 a disparar y a cantar. Y entonces, próximo a donde estaba la trinchera donde se escondieron los integrantes del Quinteto Rebelde, en un momento explota una bomba pero tan cerca que los llena a todos de tierra. Y entonces uno se pasa la mano así por la frente y se quita un poco de tierra y dice uno, mira, qué cantidad de tierra. Y dice uno de los soldados, menos mal que te pasaste la mano por la cara, porque si te pasas la mano por otro lado, ya tú sabes lo que vas a encontrar. Escúchame, lo último, recomendame un tema del Quinteto. Podría recomendarte Que se vaya el mono. Gracias. Vale. Que se vaya el mono, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos con Fidel. Que se vaya el mono, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos con Fidel. Si vas a la sierra y ves a Fidel, dile que en La Habana todo está con él, oye bien. Que se vaya el mono, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos. Que se vaya el mono, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos. Y es por la radio
donde Fidel conoce que Batista ha huido. Y a las 4 y tanto Batista huye a las 2:30 de la mañana. Progreso es la primera que transmite y aproximadamente a las 5 de la mañana empiezan a transmitir. Lógicamente eso se empieza a replicar en los noticieros radiales y televisivos. Y Pardollada, que está ahí, escucha por la radio a las 5 y tanto de que Batista ha huido. Despierta a Fidel y se lo dice. Fidel comienza a escuchar Progreso y escucha que Batista ha huido. Fidel dice, esto puede ser una... Y Fidel sintoniza una emisora norteamericana. Fidel es un hombre que entiende el inglés y lo habla muy bien. Y Fidel pide que sintonicen una emisora norteamericana. Y él escucha ya por las emisoras norteamericanas que Batista ha huido y que Batista está en Dominicana. ¿Y Fidel qué hace? Bueno, Fidel hace 2 grandes cosas. Acelera la Operación Santiago y le da las indicaciones a Raúl, le da las indicaciones a Almeida por el tercer frente que se mueva en dirección a Santiago. Santiago no duró ni 24 horas después de aquello. Río Rubido se tuvo que entregar. Lo otro es llamar por Radio Rebelde a la huelga general. Y para eso la radio era importante. Y entonces había que llamar a una huelga general. Y Fidel emplea la radio para llamar a una huelga general. Envía, bueno, como sabemos, envía a Camilo y al Che inmediatamente para La Habana a tomar el control político y militar de la ciudad. Y Fidel se queda en Santiago y hace la caravana, que es parte de una estrategia, esto es importante decirlo. No es un paseo de Fidel por el país, porque para eso hubiese tomado un avión y hubiese venido a La Habana. Es parte de una estrategia de garantizar el poder en cada una de las provincias que Fidel fue avanzando. Y lo que hizo fue, sobre todo, hablar con los soldados vencidos, explicarle el proyecto, pero sobre todo que no va a haber venganza. Pero en todo este proceso la radio va a ser muy importante. Fidel da declaraciones permanentemente a la radio, permanentemente a la prensa plana también. Fidel es un hombre que entiende la importancia de los medios. Y Fidel es un hombre que va a utilizar los medios, en especial la radio, como un arma de lucha revolucionaria. El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales o barrio marginal. Toda época fue piezas de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal, mortales ingredientes armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos Amalia abandonada por la mala, la vergüenza del amor. Un fusilamiento de cuento moderaron su amigo. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortales pues más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Un fuerte aplauso. Rebelde. ¡Viva la tribu!